construir una tabla dinámica y cómo crear campos calculados dentro de una tabla dinámica. Supongamos que queremos trabajar con las variables total de viviendas y con tres características de las viviendas, que si separan plástico, vidrio o aluminio, si separan papel y si separan restos de comida. Vemos que acá a la par habíamos construido ya tres variables que eran los porcentajes de viviendas en cada uno de los cantones que cumplían con esas tres características respectivamente. Sin embargo, a veces es importante construir ese indicador dentro de una tabla dinámica porque puede asumir distintos valores o puede calcularlo para distintas subpoblaciones, mejor dicho, sin las limitaciones que tiene la estructura propiamente de la base de datos, que lo estaría calculando siempre y únicamente a nivel de el cantón, a nivel de la unidad de medición acá o estadística. En cambio, si lo calculamos dentro de una tabla dinámica, podemos hacer ese cálculo dinámico también, o sea, para distintas subpoblaciones. Entonces vamos a marcar todo el rango de datos para poder seleccionar todas las variables posibles también, si así lo quisiéramos. Y dejamos esa primera línea por fuera porque esa línea es un descriptor más del tipo de variables o el nivel de medición de las variables, nada más, pero no lo ocupamos para la tabla dinámica. Entonces nos vamos al menú de insertar y ahí damos clic en tabla dinámica. Ven que acá se marca el rango de datos que marcamos y aquí nos pregunta si queremos una hoja de cálculo nuevo o una existente. Vamos a preferir una hoja de cálculo nueva y le damos a aceptar. Y acá le podemos cambiar el nombre a tabla dinámica. Y vean que aquí es donde van a venir los resultados de la tabla dinámica que estamos construyendo. Y acá están las posibilidades para construir la tabla dinámica, que nosotros queremos que vaya en la columna matriz del cuadro, o sea, en las filas, que queremos que vaya en las columnas, o sea, en los encabezados, y que queremos que vaya en el cuerpo del cuadro, ¿verdad? ¿Qué valores, qué indicadores? Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a poner el nombre de la provincia acá en las filas y vamos a pedir que nos dé el total de viviendas. Esto lo logramos arrastrando cada una de las variables una hacia las filas y lo que queremos resumir en los valores. Vean que aquí automáticamente se encendió la posibilidad, el formato de suma, el cálculo de suma. Si nosotros damos clic derecho, podemos ver en la configuración de campo otras opciones. Pudo haber sido un recuento de casos, o sea, de cantones en este caso, pudo haber calculado un promedio, máximo, mínimo, etc. Hay varias opciones. En este caso a nosotros nos interesa que sume el total de viviendas en todos los cantones para obtener un total a nivel de las provincias. Entonces ya tenemos un primer indicador que es el total de viviendas por provincia. Además estábamos interesados en ver la cantidad de viviendas que separan plástico, vidrio o aluminio, las que separan el papel y las que separan los restos de la comida. Ok, acá tenemos esas características resumidas para cada una de las provincias. Si nosotros quisiéramos calcular el porcentaje de viviendas que cumple con cada una de esas características a nivel de la provincia,
no nos va a funcionar trabajar con el porcentaje que hayamos calculado en la base de datos a nivel de cantones. Habría que hacer unos cálculos diferentes. Entonces lo que vamos a hacer acá es calcularlo, pero dentro de la tabla dinámica. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es irnos al menú de analizar tabla dinámica. En el icono de campos y elementos, y conjuntos, vamos a ir a campo calculado. Y ahí pregunta por el nombre. Entonces vamos a decirle porcentaje que separa, vamos a ver plástico. Y aquí en la fórmula que está inicializada en 0, vamos a pedir que haga el cálculo, que sería la división de el total de viviendas que separan plástico, lo insertamos, entre el total de viviendas que insertamos. Y eso lo podemos multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. Y de esta manera, acá calculo el porcentaje. Ese es el porcentaje que separan plástico para cada una de las provincias. Podríamos hacer exactamente lo mismo con las otras dos variables. Entonces, tabla dinámica, campo calculado, esta va a ser porcentaje separa el papel y el cálculo va a ser viviendas que separan papel entre total de viviendas por 100. Y hacemos lo mismo una tercera vez con porcentaje separan restos de comida y la fórmula sería viviendas que separan restos de comida entre el total de viviendas por 100. Y entonces, ahora sí, podemos tratar de visualizar todo esto en un solo cuadro, una sola vista, y trabajamos los porcentajes a un decimal y ahí están los cálculos. Y finalmente, quizás nos gustaría tener ordenado esto de acuerdo al orden político por alguna razón. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic derecho y en mover no. Vamos a ver, esto es ok, en mover vamos a pedir que este, que es el que debería ir en la posición 7, pase al principio, limón. Luego hacemos lo mismo con Punta Arenas, que pase al principio. Luego con Guanacaste. Luego con Heredia.
Cartago. Alajuela. Y con San José finalmente. Y de esa manera quedan ordenados de acuerdo a el orden geopolítico. Siempre está cambiando el orden, el tamaño de las columnas, por lo que tenemos que estarlo ajustando. Para que no nos pase más eso, y también para poder trabajar con mayor facilidad las tablas construidas, vamos a copiar esa información acá abajo, pero con un pegado especial de valores. Y después nosotros damos el formato que nosotros queramos a esos datos. Pero ya no va a estar cambiando cada vez que se hace un cálculo. Aquí podemos también dar formato a cada una de las celdas. Vamos a ajustar el texto para ver qué fue lo que calculamos, y ahí está. Entonces, esta es una aplicación de las tablas dinámicas y cómo hacer cálculos dentro de las tablas dinámicas y cómo ordenar dentro de las tablas dinámicas. Hay distintas formas de ordenar, también está la alfabética, está por alguna jerarquía numérica, en fin, esas son las opciones básicas de una tabla dinámica.